Les repito, es muy difícil para mí explicarles esta parte de la química. Como esta parte ya lo vimos, el enlace covalente, bueno, les repito nuevamente, el enlace covalente no polar se distribuye las cargas homogéneamente. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es prácticamente cero o muy cercano a cero. En el enlace covalente polar hay una distribución de cargas, dando lugar entonces a una carga parcialmente negativa en el átomo más electronegativo y una carga parcialmente positiva en el átomo menos electronegativo. En el enlace iónico hay una separación completa de cargas. Y como les estaba diciendo antes, muchachos, esta es la fórmula. Por ejemplo, cuando la diferencia de electronegatividad es entre 0 y 0.4, se forma un enlace covalente apolar. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 0.4 a 1.7, se forma un enlace covalente polar. Y cuando la electronegatividad es mayor que 1.7, se forma un enlace iónico. ¿Uno de los dos tiene que tener ese nivel de electronegatividad? No, vamos a ver la fórmula. Vamos a ver la fórmula con un ejemplo. Por ejemplo, esto significa diferencia de electronegatividad. Esta sería la fórmula cuando tú vas a ver la diferencia de electronegatividad, es la diferencia entre el átomo más electronegativo menos el átomo menos electronegativo que está formando el enlace, que van a formar el enlace. Entonces, por ejemplo, en el cloruro de sodio, el sodio tiene una electronegatividad de 1 y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, cuando tú haces la fórmula, 3 menos 1 es 2. ¿Dónde me queda esa fórmula? Entonces, 2 es mayor que 1,7, evidentemente se forma un enlace iónico. ¿Sí? Súper fácil. Ya, claro, ya no. La fórmula podría escribirla como el nombre completo, en vez de solamente poner la cita. Y ya se me olvidó. ¿A qué equivale cada cosa? Sí. Esto, diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad. ¿Qué es un triángulo? Sí, mi letra también es desastrosa. En la universidad no me gusta por eso escribir mucho. Diferencia de electronegatividad es esto, un triángulo con una E y una L. Entonces sería igual a la electronegatividad del elemento químico más electronegativo. Pero, ¿no eso, por favor? Esto es ENA. Esto significa electronegatividad del elemento químico más electronegativo que va a formar el enlace. En la mayoría de los casos va a ser el no metal, el menos electronegativo. ¿Cómo? El metal va a ser el menos electronegativo en el enlace. Sí. El ENA sería el Así mismo. electronegatividad más. ¿El otro de al lado qué Y entonces, el otro de al lado es la electronegatividad del elemento químico menos electronegativo. Este es más electronegativo, este es menos electronegativo. ¿Vieron acá? El cloro es más electronegativo que el sodio. Quedaría la fórmula así. Electronegatividad es igual a 3 menos 1, que es igual a 2. Profe, al lado es
es, aquí va más electronegatividad y aquí menos el que tiene menos electronegatividad. Esa es la fórmula. Se resta y se añade decir que el iónico o el... Claro, aquí tienen otro caso, por ejemplo, la electronegatividad del hidrógeno, si miran la tabla, es de 2.1, mientras que la electronegatividad del oxígeno es de 3.5. Entonces el oxígeno es más electronegativo evidentemente que el hidrógeno. Cuando tú haces el cálculo, que hace la diferencia, te va a dar una diferencia de electronegatividad de 0.9. Entonces un enlace covalente aquí. Entonces un enlace covalente por aquí. Les puse otro ejemplo. Ok. Le puse la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1, Ya. y la electronegatividad del oxígeno, que es de 3,5. Cuando haces la diferencia, te va a dar una electronegatividad de 0.9. ¿Y entonces qué tipo de enlace formaría? Un enlace covalente polar. Entonces, para eso hay que aprenderse la electronegatividad de los elementos de la tabla. No es que te aprendas la electronegatividad, sino que vimos que cuáles eran los más electronegativos. Vimos que los más electronegativos, por ejemplo, es el oxígeno, el nitrógeno, el flúor. Pero, Los que están exactamente sí, claro. hacia la derecha y hacia arriba. Pero nos van a, por ejemplo, en alguna evaluación, vamos a tener que hacer el cálculo para No creo que tengas que hacer el cálculo ni nada. Sino que lo sepan identificar. Como le van a poner moléculas como la actividad y van a tener que decir qué tipo de enlace se está formando. Es eso. Pero para mí era muy difícil ponerle la presentación de la manera en que estaba, sin saber de dónde salía el enlace covalente polar, el apolar, el iónico. Es muy difícil para mí entonces decirle porque hay muchas personas que no han dado ni química. Entonces, el orden de dice que como 3.5 menos 2.1. Eso. Así sería. 5 menos 2.1 sí te da 0.9. Yo lo resté y daba 1.4. 3.5 menos 2.1. Sí, a mí igual. 1.4. pero seguiría siendo igual. O sea, sigue siendo. Sí, sigue siendo polar. Ah, bueno, me equivoqué yo. Ya son el sueño. Sí, puede seguir siendo un enlace covalente polar. Ya ves, sí, entendí, era como para Ya. confirmar eso. Sí. Tienes razón. Igual les repito, no creo que tengan que hacer la fórmula ni nada. Es solamente identificar los tipos de enlaces. Pero esto nos Eso. podría ayudar como para poder saber si es qué tipo de enlace es. Sí, claro, esto los ayudaría a saber, por supuesto. Lo otro también es la simetría. Y cuando el enlace es covalente apolar, la molécula es simétrica. No es un tipo de, no vamos a decir que es un tipo de enlace, sino se denomina interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas se dan sobre todo entre las moléculas apolares con el agua. Allí ustedes pueden ver dos moléculas apolares donde están alrededor de cada una de ellas están las moléculas de agua. ¿Qué significa hidrofóbica? Le tienen miedo a agua. Que evitan el agua, es decir, no son solubles en agua. Por ejemplo, el aceite. Cuando pones aceite en agua, se da ahí una interacción de tipo hidrofóbica.
entonces, ¿qué hacen estas moléculas para evitar el agua? Estas moléculas polares se van a unir entre sí. Ven que aquí estaban separadas y aquí se están unidas. Y cuando se unen estas dos moléculas hidrofóbicas, lo que hacen entonces es que van a eliminar parte de esa agua, de tal manera que están evitando la diferencia de carga positiva y negativa que tiene el agua. Y esto es muy importante para, como veremos más adelante, para la formación de las membranas celulares. ¿Se acuerdan? De la membrana, la bicapa lipídica está formada sobre todo por interacciones hidrofóbicas. Eso lo vamos a ver. También es importante para el plegamiento de las proteínas y la organización de los lípidos. Este tipo de interacción hidrofóbica donde se evita el contacto con el agua y se da, repito, entre las moléculas apolares con una molécula polar como el agua. La capa de sorbación. Eso lo vamos a ver. Si el agua forma una capa de sorbatación, sí, alrededor de la molécula apolar. Eso también lo vamos a ver con más detalle en las propiedades también del agua en la próxima clase. Pero ven que no se forma un enlace como tal, sino que las dos moléculas se unen, evitando el contacto con el agua. El otro tipo de enlace que se forma, que es un enlace débil, son las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son muy débiles, requieren muy poca energía para eliminar ese enlace entre las moléculas, y son fuerzas intermoleculares que pueden ser atractivas, es decir, que se atraen, como en este caso, o repulsivas, como veremos más adelante, depende. Estos son dipolos de moléculas polares. Y esto es importante en biología para la estabilidad de las proteínas y la interacción entre las moléculas biológicas. Ahora vamos a ver cómo. Pero, podría ver si Espérame. Ahí. Hay tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Está dipolo-dipolo, una interacción dipolo-dipolo, que son atracciones entre moléculas polares que se alinean con cargas opuestas. Como hemos visto, este es un dipolo que se forma con el ácido clorhídrico, porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, y el bromuro de hidrógeno. Y entonces, ¿qué se produce? Una interacción dipolo-dipolo, pero se atraen. Se atraen estas dos, ¿por qué? Porque la diferencia, esta tiene carga parcialmente negativa y esta tiene carga parcialmente positiva, por lo que se van a atraer de la física, ¿no? Por los opuestos se atraen. Sin embargo, también puede haber repulsión. Cuando se encuentran y cada uno entonces se une, entonces en vez de unirse estas partes, se unen estas, lo que ocurre entonces es la repulsión. No se va a producir el enlace. ¿Por qué? Porque tienen cargas iguales. Y aquí también lo vemos con el ácido clorhídrico. Aquí se formaría entonces una interacción entre el cloro, que es parcialmente negativo, y el hidrógeno, que es parcialmente positivo. Pero también son interacciones débiles. También hay dos tipos de fuerzas Van der Waals que se llaman dipolo-dipolo inducido. No les traje ejemplos. ¿Qué ocurre cuando una molécula polar induce un dipolo en una molécula no polar? Recuerden que las moléculas no polares no tienen distribución de cargas positivas y negativas. Sin embargo, la molécula polar puede inducir que eso pase en algún momento determinado. Porque acuérdense que los electrones siempre están en constante movimiento. Y lo otro es la fuerza de dispersión, o también se llama fuerza de London, que está presente en todas las moléculas, incluidas las no polares, porque debido a fluctuaciones temporales que se producen entre las moléculas. Es decir, aunque la molécula esté neutra, se puede inducir en algún momento, como los electrones, les repito, están en constante movimiento, se puede inducir momentáneamente polos transitorios, y ahí entonces formarse el enlace. No sé si me siguen hasta ahí. Tanto la fuerza
como después vamos a ver, los puentes de hidrógeno son fuerzas débiles en comparación con el enlace iónico y el enlace covalente, que son el enlace más fuerte. Yo no entendí el segundo. El inducido. Es que no traje ejemplo, pero es la molécula polar, acuérdate que tiene carga, es un dipolo. Y entonces como tiene un dipolo, puede inducir en algún momento en una molécula no polar, ese un dipolo transitorio. ¿Entiendes? Como que la va obligando, la va tratando, cuando tú la tienes en el medio, va tratando de hacer el enlace con ella, en algún momento se le va a producir transitoriamente un dipolo a la molécula no polar, que pues de forma natural no lo tiene. Es eso. El otro tipo de enlace son los puentes de hidrógeno. ¿Qué cosa es un puente de hidrógeno? ¿Cómo se forma? Se forma entre un átomo de hidrógeno y un elemento electronegativo de otra molécula. Aquí tenemos el ejemplo del agua. El agua está formada por el oxígeno, una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Entre el oxígeno y el hidrógeno, aquí que se va a formar un enlace covalente de tipo polar, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Sin embargo, este oxígeno que va a quedar con carga parcialmente negativa puede formar entonces un enlace que se pone con líneas discontinuas. Esa es otra cosa que te ayuda a saber que entonces este es un enlace por puente de hidrógeno cuando el átomo más electronegativo está enlazado al hidrógeno de manera discontinua. Entonces se va a formar un enlace aquí por puente de hidrógeno. Entonces por acá vamos a tener un enlace covalente polar y por acá vamos a tener un enlace por puente de hidrógeno. Y así van interaccionando todas las moléculas de agua. Estos son débiles porque se traen por la carga, sino por el electrógeno. Exactamente. Aquí tenemos otro ejemplo más. Entre las moléculas de amonio, también entre el hidrógeno y el nitrógeno, de otra molécula de amonio se va a formar un enlace por puente de hidrógeno, porque este hidrógeno evidentemente va a estar con carga parcialmente negativa y este hidrógeno va a estar con carga parcialmente positiva de la otra molécula de amonio. Entonces entre los dos se va a formar un enlace por puente de hidrógeno. También está este ejemplo. Y este. No sé si me siguen. ¿Se dan cuenta que el flúor también es más electronegativo que el hidrógeno? Igual que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y este es el enlace covalente que hemos visto, que vimos. Estas son las interacciones que se producen con la molécula de agua. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces sería más electronegativo el oxígeno. Y por El eso- oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Este es un ejemplo de las interacciones entre las moléculas de agua. Este y este. Aquí lo ves más grande, aquí lo ves más pequeñito. Pero esta es la molécula de agua. Esto es lo que ocurre. Yo no entendí como la definición. Es la unión siempre del hidrógeno con un elemento electronegativo. Más electronegativo que Más electronegativo que él. La electronegatividad del hidrógeno es pequeña. Casi todo que no se vaya. Más electronegativo que él. Exactamente. Hasta ahí me siguen. De verdad. Y las personas que no han dado química han entendido algo. Y han entendido mucho. Después se llega a pasar a la casa, ¿no? ¿Eh? Después se llega a pasar a la casa, ¿no? Ya. Yo voy a tratar de darles esta presentación y no la otra que me dio la jefa de cátedra. Porque no sé si ustedes saben, a nosotros nos dan las presentaciones ya hechas. Y
Entonces, esos son los que yo les debo pasar a ustedes. Pero yo voy a tratar de pasarle este que queda por favor entre nosotros. Porque la otra no tiene estos detalles. Entonces no van a saber cómo es que realmente se forma el... Ahí morimos todos. Sí, pues aquí vamos a verlo después y vamos a acordarnos de lo que se nos explicó. Ya. Entonces aquí les traigo una tabla de resumen que tampoco está en la presentación original, donde están los principales enlaces y sus características, el covalente polar con ejemplos y el enlace iónico. Eso sería para estudiar. ¿Y quién puede resumir eso? ¿Quién se atreve? Ah, y allá están los puentes de hidrógeno también. ¿Nadie se atreve? Entonces no entendieron mucho. A resumirlo, así como decir uno de cada uno. Sí, a ver en qué consiste cada uno de ellos, qué los diferencia. A ver, en el enlace iónico, ¿está formado por quién? Por un metal y un no metal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se transfiere o se comparten electrones? Se transfieren electrones, ¿eh? Es eso, se transfieren electrones. En el enlace covalente polar, ¿qué sucede? Se comparten electrones, pero ¿de qué manera se comparten en el enlace covalente polar? ¿De manera qué? Igualitario. De manera igualitaria, entonces no se produce una diferencia de cargas. En comparación con el enlace covalente polar, que se comparten electrones, pero se genera una diferencia de carga, ¿por qué? Porque el átomo más electronegativo va a atraer más los electrones, en comparación con el átomo menos electronegativo. Y aquí van a tener los ejemplos. ¿Y el puente de hidrógeno de qué manera se forma? Siempre con el hidrógeno enlazado a un átomo más electronegativo. Y siempre y lo pueden diferenciar porque en vez de ponerse una raya así, se va a poner así. Discontinuo. Mírenlo en la actividad. En la guía lo van a ver así, con línea discontinua. Pero recuerden que en una misma molécula podemos encontrar diferentes tipos de enlaces. Como vimos ahí en la actividad, pues en el agua está el enlace covalente polar, pero además tiene el enlace con puente de hidrógeno, cuando se enlaza a otra molécula de agua. También tengan en cuenta eso. Y por último les quiero presentar esta tabla, también de resumen, que es lo que hemos visto hasta ahora. Están los tipos de enlaces, covalente iónico, puente de hidrógeno, Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. ¿Y qué ocurre con los electrones? ¿Ven? Como el covalente se comparte, el iónico se transfieren. En el puente de hidrógeno la atracción es parcial. En el Van der Waals las interacciones son débiles y las hidrofóbicas, ¿qué pasa? Repulsión al agua. Aquí tenemos que los enlaces más fuertes son los covalentes, después le siguen los iónicos y así, hacia abajo. Y aquí tenemos los ejemplos biológicos donde participan estos tipos de enlaces, fundamentalmente. No significa que sean los únicos, sino que son los que, vamos a decir que priman, vamos a decirlo así. ¿Y la proteína se contiene? ¿Tengo un ejemplo que del covalente y del Sí, lo vamos a ver cuando estudiemos las proteínas. Nosotros vamos a estudiar las proteínas, los lípidos, todo eso lo vamos a ver y vamos a ver sus enlaces, los enlaces que se forman. Pero eso esta parte era muy importante. Entonces, ¿alguna duda con eso? Ya después sí empezamos con el agua, las sales y algunas moléculas y seguimos también con los enlaces. Creo que a mí no me quedó muy claro el Van der Waals. El de Van der Waals. Acuérdense también de la tarea, no la dejen para el final. No, la infografía. Ah, Yo no digo tarea. La infografía es evaluativa. pero esta clase fuera de clase, ¿cierto? Sí, fuera de clase, pero lo tienen que entregar el 7 de abril hasta las 10 de la noche. Ah, Subirla al aula. Es el 60% de la nota, así que traten de como que sacar el máximo en infografía. Creo yo. ¿Sobre qué?
No, yo no lo di la clase pasada, ¿de qué era la...? Eso de las biomoléculas. Era de la biomolécula, son de la biomolécula. Y también después relacionarla con una enfermedad. Eso. ¿Era esta la que tenías dudas? Sí, después. El de laboratorio. Ahorita también hay otro. No, resulta que la... Se da, por ejemplo, cuando el tipo, hay tres tipos de fuerzas de iguales, que se pueden dar dipolo, dipolo, dipolo inducido, dipolo, dipolo inducido o fuerza de dispersión o del otro. Pero bueno, la más así es la interacción dipolo, dipolo. Aquí en el ácido clorhídrico no se genera una carga parcialmente negativa que el cloro. En el cloro, y esta carga parcial negativa va a interactuar con el hidrógeno que tiene carga parcial positiva de esta molécula. Eso de la cola Y entonces se da una interacción dipolo-dipolo entre dos dipolos, entre dos moléculas polares. Pero es que entonces es como eso de los polos opuestos atrás. Exacto, Que eso. son iguales y se separan. Y lo que entonces cuando son iguales, Se se separan. reparan. Ay, Es eso. ya. Yo lo que les decía es que lo dejan para el final la infografía. Porque los días van pasando y ahorita estamos en Ciudad de Abril. Eso. Y que por favor me pasen también los dúos que van a hacer, pero todavía no los tengo. ¿Para qué fecha el...? 7 de abril hasta las 10 de la noche tienen. Para subirlo al aula. No, es que el departamento tiene una jefa de cátedra, que es la que prepara las presentaciones, que las tiene de cursos no sé cuánto, hace los exámenes, ella hace todo. Nosotros podemos modificarlas, evidentemente podemos modificar las diapositivas, eso. Pero yo, por ejemplo, no puedo hacer los exámenes, solo los puedo calificar. O puedo dar también alguna pregunta también, aportar, sí. Pero todas tenemos que estar de acuerdo, todas las profesoras tenemos que estar de acuerdo. Sí compraron. Que no me compraron. Pero solo puedo en ¿Lo quieres hacer tú solo? no, porque como estoy sin internet, tampoco Bueno. Ella me dijo a mí que podía hacer el dúo, pero bueno, si aquí lo quiero hacer solo. de abril o en mayo. Igual, porfa, me lo dice. La Debería otra ser rápido. asistencia. Pero ¿No no te quería al quedó? mes, po. Sí, me mandaron un post en un grupo y decía que era 5 de mayo. ¿La asistencia? La hoja de la asistencia, por favor. ¿Tú no te has anotado? Porque a mí se me quedó. Entonces, igual, el que lo quiera hacer individual, bueno, no tengo ningún problema estampado. ¿Hay que avisarle? Sí, porque necesito tener la lista de las personas que van a hacer la infografía para que nadie se... Es que necesito garantizar que nadie se quede fuera. Ya. Porque como ustedes no se conocen, ¿También se lo dejamos por el aula virtual? sí, o en la próxima clase me dicen los grupos que formaron para la infografía. Creo que en la otra clase ahí va a responder dudas con la infografía, así que tenemos. ¿Ya? ¿Ok? Sí. O igual también podemos aprovechar con el viernes que tenemos la ayudantía. Ahí podemos también ver lo del trabajo que hay que entregar. Igual la profesora yo creo que nos puso unos enlaces con el YouTube en el documento para que puedan ver de qué manera se hace. Ah, ya, en el aula está subieron la rúbrica y eso. Sí, está la rúbrica, está todo.